El doctor Ramón Salavarría es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra, donde dirige el Centro de Estudios de Internet y Vida Digital. Preside el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre sostenibilidad de los medios periodísticos. Su investigación central se centra en el periodismo digital y en la desinformación. Ha impartido cursos y conferencias en más de 30 países. Es autor de más de 250 publicaciones académicas, ha publicado libros como Periodismo y Datos y Tecnología en América Latina, Ciberperiodismo en Iberoamérica, Periodismo Integrado, Redacción y Periodismo en Internet. Ha publicado también investigaciones en revistas científicas internacionales de primer nivel sobre comunicación y periodismo y actualmente es el editor de Compromiso Internacional de Periodismo Digital, la revista científica de mayor impacto en estudios periodísticos. De nuevo, bienvenido, doctor Salavarría. Para nosotros es un placer que nos acompañes en esta primera masterclass. Muchas gracias. Como he dicho antes, es un placer poder intervenir en esta masterclass de hoy junto con ponentes tan distinguidos como los que van a intervenir posteriormente. En mi caso me corresponde compartir una serie de reflexiones, de ideas en torno al tema de la dirección de comunicación en entornos digitales. Yo me he dedicado a la investigación y a la docencia en una variante, en una disciplina específica de la comunicación, que es el periodismo, como ha recordado el doctor Lerma. Pero hoy, más que hablar específicamente sobre periodismo, entiendo que lo que corresponde es más tratar sobre las características de un perfil específico de profesional en el ámbito de la comunicación, que es el director de comunicación. Y particularmente, como digo, de esa dirección de comunicación en los entornos digitales. Lo primero que quiero decir al respecto es que el concepto de comunicación digital ya no deberíamos calificarlo de nuevo. Es un fenómeno que nos acompaña ya prácticamente desde hace 3 décadas, desde mediados de los años 90, y por tanto, cuando nos referimos a los medios digitales, a los entornos digitales como los nuevos entornos, lo único que estamos poniendo en evidencia es nuestra propia vejez, nuestra propia decrepitud, casi podría decir, porque los entornos digitales nos llevan acompañando, como digo, ya prácticamente 30 años, ¿no? Al principio, por supuesto, eran unos entornos desconocidos, donde había mucho que aprender y territorios prácticamente sin colonizar, pero desde luego ya desde que entramos en el siglo XXI, pues evidentemente se han convertido ya en la plataforma, digamos, fundamental, prioritaria. No tenemos más que pensar en nuestra propia experiencia personal cotidiana a la hora de consumir y compartir contenidos. Pensemos cada uno de nosotros cuáles son las vías que utilizamos para acceder a la información y para difundir la información, y nos daremos cuenta de que raro es el momento, el caso en el que utilizamos procedimientos, entornos alternativos a lo digital. Por lo tanto, la primera idea es que no es nuevo para nosotros como profesionales, pero por supuesto tampoco para los destinatarios de los mensajes. Lo segundo es que casi habría que decir que la comunicación digital ya ni siquiera requiere de adjetivo. El término digital prácticamente ya es algo que damos por sentado. Y yo suelo decir que en las expresiones comunicación digital o periodismo digital, el sustantivo siempre es el término fundamental, comunicación, periodismo, y digital es el adjetivo. El adjetivo tiene una función que es la de complementar al sustantivo y no a la inversa. En este sentido, cuando estamos hablando de comunicación, de dirección de comunicación en entornos digitales, por supuesto lo que tenemos que hacer es entender bien cuáles son los procedimientos, los mecanismos, los principios que rigen la comunicación en esos entornos digitales, y ya va siendo hora de que esto ocurra, pero
no debemos perder de vista que lo fundamental no es el hecho de que sea digital, sino de que se trate de una buena comunicación, de una comunicación estratégicamente dirigida. Por lo tanto, en esta sesión de hoy, en los minutos que tengo por delante, lo que me gustaría es tratar de ver cuáles son las lecciones que debería conocer cualquier director de comunicación, cualquier persona que asume responsabilidades comunicativas en una organización, en definitiva. Bien, la dirección de comunicación en entornos digitales tiene una serie de características, no pretendo agotarlas todas, pero sí voy a mencionar las que pienso que son distintivas, características, ¿no? En primer lugar, es un tipo de comunicación que conecta lo público con lo privado. Tradicionalmente en la dirección de comunicación, en la comunicación de organizaciones, se pensaba que la comunicación tenía una única finalidad, que es dar a conocer algo propio de la organización hacia el exterior o, en ocasiones, también propiciar la comunicación interna dentro de la propia organización. Pero en cualquier caso era un tipo de comunicación hacia afuera, unidireccional. Y lo propio de las características de la comunicación en los entornos digitales es que han roto totalmente la unidireccionalidad. Lo primero que debe aprender un director de comunicación en entornos digitales es que la comunicación va, pero también vuelve. Y es tan importante saber comunicar los mensajes como escuchar adecuadamente a aquellos que reciben los mensajes. Ya no son compartimentos estancos, no son entornos donde yo puedo controlar totalmente lo que digo y mi única previsión es que mis destinatarios se limiten a escuchar lo que yo digo, porque no lo van a hacer, van a operar sobre esa información y desde este punto de vista la primera idea estratégica es que habría que ser lo suficientemente inteligente y con una cierta, digamos, mano izquierda para propiciar que sean los otros los que potencien el mensaje que yo deseo transmitir. Es decir, que no sea simplemente yo el que comunica, sino que a través de compartir valores, compartir principios, sean mis destinatarios quienes a su vez diseminen los mensajes que yo pretendo dar a conocer. Bien, esto nos da pie a la segunda idea y es la pérdida de control sobre los mensajes. En una situación de unidireccionalidad, obviamente, la fuente puede decidir qué dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice. Pero en una situación de multidireccionalidad, como la que propician las redes digitales, no podemos controlar lo que los ciudadanos, lo que los destinatarios harán con esa información. Por lo tanto, debemos anticiparnos a situaciones que pueden resultarnos beneficiosas, que es el escenario más deseable, pero también a situaciones indeseadas en las cuales terceras personas puedan estar haciendo algo así como un efecto boomerang. Que yo mando un mensaje, pero de repente el mensaje me viene de vuelta con una serie de circunstancias negativas que yo no deseaba o no contemplaba al principio. Bien, la tercera idea en este sentido sería que en los entornos digitales, frente a los entornos que no eran digitales, los fenómenos de comunicación se han acelerado. Son cada vez más rápidos, más vertiginosos y, por tanto, una de las características que debe tener un buen director de comunicación es cintura, es una buena capacidad de reacción que le permita, por una parte, estar antenado sobre las circunstancias que están ocurriendo. Lo primero que hay que tener es una capacidad de verlas venir o detectarlas al principio y, por tanto, hay que tener una estructura, una fórmula de escucha permanente a las redes y a las personas, en definitiva. Y una vez que algo ocurre que requiere de una respuesta, sea positiva, sea de explicación, sea de, yo qué sé, de respaldo, de ánimo, de la circunstancia que sea, es importante no quedarse de brazos cruzados. Hay que reaccionar con rapidez. La respuesta rápida, incluso diría la anticipación a lo que los ciudadanos van a hacer, es algo fundamental en un buen director de comunicación. Bien, otra idea.
y esto es algo evidente en los entornos digitales, la naturaleza del lenguaje en las redes digitales, en los entornos digitales, es una naturaleza multimedia. Por lo tanto, cuando estamos comunicando mensajes que afectan pues, a una organización, como es lo propio de un director de comunicación, no debemos concentrar únicamente los mensajes en un determinado tipo de código comunicativo. Tal vez en el pasado bastaba únicamente como un comunicado de prensa en texto o con una serie de fotografías de un acontecimiento pues para que aquello pudiera aparecer tal vez en alguna publicación periódica. Pero ahora, como suelo decir yo, la comunicación va por tierra, mar y aire. Hay que darle la suficiente, la adecuada atención a todos los códigos comunicativos y, por tanto, en una estrategia general de dirección de comunicación hay que preocuparse por el texto, hay que preocuparse por las imágenes, hay que preocuparse por el vídeo y hay que preocuparse por el audio. Todo esto, todos estos códigos comunicativos conforman posibilidades de acceso y de difusión de contenidos que un director de comunicación debería tener presentes. Otra idea. La idea de que en los entornos digitales cada vez las plataformas se están multiplicando más. En el sentido de que, hace unos años los canales, los vehículos a través de los cuales la dirección de comunicación expresaba sus mensajes tanto fuera de la organización como internamente dentro de su propia organización, pues eran habitualmente limitados. Pues quizá hacia afuera pues se podían hacer pues comunicados de prensa, alguna rueda de prensa ocasionalmente con la presentación de algún evento o incluso, pues ya digo, pues algún acto público donde se pudiera concitar la presencia de personas y personalidades que nos interesaría alcanzar. Y desde pues, la comunicación interna, antes de que llegara el correo electrónico, pues solían circular las notas y los vademecum, y luego ya, pues con el correo electrónico y con las distintas formas de comunicación, pues se han ido multiplicando. Ahora todos conocemos pues, las múltiples formas de comunicación interna, desde las llamadas newsletters, los boletines, el podcasting, los vídeos. Hay múltiples formas de diseminar tanto hacia afuera como hacia adentro. Pero es que además, más allá de los canales o esas formas de comunicación diversas, también tenemos que tener presente que las plataformas y redes se van multiplicando. En la primera década de este siglo, pues había apenas dos grandes redes internacionales, que eran Facebook y Twitter, y ya eso nos parecía, estar en las dos y atender las dos, nos parecía algo excesivamente exigente. Ahora esa cantidad de redes se ha multiplicado y existen redes de orientación específicamente profesional, como podría ser LinkedIn, otras redes que tienen un enfoque mucho más audiovisual, como podría ser YouTube, o gráfico, como sería el caso de Instagram, o más recientemente con un sector de población mucho más joven en este sentido, como podría ser TikTok. En fin, hay múltiples plataformas y más que van a seguir llegando, que están ampliando, diversificando el abanico de canales a través de los cuales los mensajes pueden ser diseminados públicamente. Y lo importante de esa diversificación es que cada canal, cada plataforma tiene su propio lenguaje, tiene la forma adecuada de explotar adecuadamente sus mensajes. Y un buen director de comunicación, acompañado, se entiende, de un equipo de comunicación preparado para ello, pues debe saber adaptarse a la naturaleza de cada una de esas plataformas. Porque no se comunica igual en Twitter, que se comunica en Instagram, que se comunica en LinkedIn. Cada uno de las plataformas tiene su propio lenguaje. La última característica sobre la que quería incidir, ya digo que hay más, no pretendía agotarlas, pero hay otra que me parece relevante, es la naturaleza global de la red. Cuando estamos en entornos digitales, todo mensaje es potencialmente global. Claro que hay remotísimas posibilidades de que un mensaje que publique un simple profesor de la Universidad de Navarra, como soy yo,
pueda llegar a interesar a alguien en Australia, yo qué sé, en Estocolmo o en Washington. Remotísimas posibilidades. Pero pueden darse circunstancias en las cuales un contenido que yo transmito pueda efectivamente alcanzar y tener incluso una repercusión más allá de los entornos geográficos que yo acostumbro a manejar. Por tanto, un director de comunicación debe entender que incluso si su organización es de ámbito local y sus actuaciones se restringen a un territorio geográfico muy próximo, en realidad tiene la oportunidad, casi diría el desafío, de transmitir sus mensajes con un alcance prácticamente global. La única limitación en el fondo es el lenguaje, es el idioma. Si yo estoy utilizando en este caso el español, pues solo, entre comillas, podrán entenderme 800 millones de personas, que son los hablantes nativos de esta lengua, a los que habría que añadir los habitantes de otros países que han aprendido nuestra lengua común. Bien, esto con respecto de las características de la dirección de comunicación en entornos digitales. Y me gustaría también hablar un poco sobre los criterios. ¿Cuáles son los valores, los elementos que deben guiar la estrategia de comunicación, de modo que esa comunicación pues resulte efectiva, ¿no? Lo primero que yo subrayaría es la identidad corporativa, la identidad de la marca, la identidad de la organización. Un director de comunicación debe tener una idea muy clara sobre cuál es la naturaleza de la organización. La primera obligación de un director de comunicación en cualquier organización, en cualquier institución, es conocer a fondo la naturaleza de su organización, porque no se comunica, yo que sé, lo mismo una universidad que un campo de fútbol, que un partido político. Las tres son organizaciones, pero tienen naturaleza, valores, principios diferentes y, por tanto, formas de comunicación diferentes que deben adaptarse a esa naturaleza. Así que, pues, un buen director de comunicación, especialmente cuando proviene de otra organización, cuando uno pues ya se ha formado o lleva años trabajando en la propia organización, habitualmente casi por ósmosis va incorporando ese conocimiento sobre cuáles son los principios, los valores que rigen en esa organización. Pero cuando uno llega, aterriza, podríamos decir, en una organización y le asignan la responsabilidad de dar la cara, de orientar la dirección de comunicación de esa organización, lo primero que yo recomendaría es conócela bien. Habla con los trabajadores, habla con los directivos, pero también con los empleados más humildes, para tratar de captar un poco cuáles son los principios rectores de esa organización. Lo segundo que señalaría, el segundo criterio que señalaría, además de la identidad, es la consistencia. La comunicación es algo que ocurre a lo largo del tiempo, que debe tener una unidad temporal, debe ser longitudinalmente consistente. Y por tanto, los mensajes que se van comunicando deben guardar una línea reconocible y estable. Yo suelo decir que no puedes ser hoy Dr. Jekyll y Mr. Hyde mañana. Tienes que ir manteniendo una voz, por supuesto, adaptándola a lo largo del tiempo y bueno, dándole matices de acuerdo con las características, porque no es lo mismo comunicar una buena noticia que sumarse, por ejemplo, a una noticia pues, luctuosa o triste. Hay cada forma, cada contexto pues, requiere, como es natural, sus propias dinámicas retóricas. Pero dentro de esa diversidad de situaciones, uno debe reconocer la voz de la organización siempre y percibirla de una manera unívoca, estable, que no sea algo que va fluctuando y que va cambiando dependiendo de quién sea, por ejemplo, la persona que ha elaborado específicamente esa comunicación. No se trata de que detectemos las características específicas de tal o cual profesional cada vez que que cada uno de ellos se expresa, sino que haya una voz homogénea, reconocible por parte de la organización.
Lo tercero que subrayaría, el tercer criterio, identidad, consistencia, lo tercero que subrayaría es la integridad. La integridad. Los objetivos de la organización deben ser congruentes con los valores proyectados en la comunicación. Tú no puedes estar vendiendo una serie de valores en tu comunicación pública cuando tu organización está actuando de una manera totalmente diferente. Hay que mantener una coherencia, una integridad entre los principios que rigen la actuación de la organización y los procedimientos y mensajes que utiliza la organización para darse a conocer hacia el exterior. Mi cuarta recomendación, y esta suele costar bastante en ciertas organizaciones, es la transparencia. La transparencia. En un entorno digital, todo se sabe. Igual tarda más o menos en saberse, pero al final todo se sabe, especialmente aquello que uno desea que no se conozca. De modo que lo primero que hay que hacer, evidentemente, es mantener una actuación responsable, coherente, ética y que, bueno, pues sea socialmente presentable. Pero si esa actuación no se produce y estamos vendiendo públicamente un discurso que no se corresponde con las acciones y las decisiones adoptadas por la organización, estemos seguros de que tarde o temprano eso va a convertirse en un boomerang. Y por tanto, ante eso, lo que yo recomendaría es, digamos, un rigor en la dirección, pero una transparencia en la comunicación, especialmente cuando hay malas noticias o cuando hay circunstancias que desearíamos no haber tenido que comunicar. Bueno, pues en ese tipo de situaciones, y de vez en cuando en las organizaciones se dan, de muy diverso tipo, pues en esas ocasiones, en lugar de hacernos pues oídos sordos y como si a ver, que escampe y que esto no nos alcance, pues en realidad tenemos que adoptar una posición, digamos, de protagonismo, de tomar el asunto por las riendas y no tratar de ocultar lo que realmente está ocurriendo. Y finalmente el último criterio, aunque se corresponde con una de las características que ya he mencionado antes, el quinto criterio: identidad, consistencia, integridad, transparencia y rapidez. Esto, los que venimos del ámbito del periodismo, los que hemos trabajado como periodistas, y ahora yo, pues ya desde hace unos cuantos años ya, como profesor e investigador de periodismo, pues sabemos lo que es trabajar contra el reloj. Pero esto, porque esta es la naturaleza del trabajo periodístico, siempre trabajas contra el reloj. Pero esto no siempre ocurre con los directores de comunicación. A veces ciertos perfiles de dirección de comunicación pues adoptan una visión mucho más, que tampoco está mal del todo, pero no vinculada a la respuesta inmediata, a la actuación rápida frente a una circunstancia. Oye, no, tranquilo. Hoy es viernes, pues tranquilo que ya llegará el lunes. Pues ¿cuántos directores de comunicación habrán lamentado haber tomado la decisión de, bueno, es viernes a las 7 de la tarde, quita, yo ya me estoy marchando a casa, ya el lunes abro los mensajes y a ver qué ha pasado? Pues igual el lunes, por no haber actuado con la rapidez necesaria, has propiciado que se haya generado un cisco de carácter pues monumental. Hay historias bien conocidas, por ejemplo, de personas que lanzaron un mensaje justo antes de entrar en un avión para hacer un viaje, por ejemplo, transatlántico de unas cuantas horas, y al aterrizar en el avión, estar despedido de la empresa y haber montado un cisco monumental por no haber tenido, pues digamos, una previsión, una estrategia adecuada sobre cuáles podían ser las consecuencias de pues, mensajes mal definidos y actuaciones mal pensadas. Bien, voy terminando ya. Me gustaría subrayar que la buena comunicación motiva y moviliza hacia adentro de la organización. He estado hablando de la comunicación interna y de la comunicación externa. Una buena comunicación, algo así como que
aprieta las filas de las personas que forman parte de una organización, reafirma sus valores, conecta y hace sentimiento de equipo, sentimiento de grupo. La forma de afirmar esos lazos, esos vínculos internos, en muchas ocasiones es gracias a que damos a conocer iniciativas y actuaciones que son de interés interno. Eso en la parte interna, pero hacia afuera también debemos tener claro que, evidentemente, la comunicación es clave en la reputación corporativa, en la reputación social de las organizaciones. ¿Cómo ven externamente los ciudadanos a las organizaciones? Depende en gran medida de cómo esas organizaciones hayan sabido comunicarse hacia afuera. Y por tanto, este es un asunto fundamental. Termino ya con una breve reflexión. Esto no es mía porque se ha dicho en muchas ocasiones, pero estoy completamente convencido de que es así. Dirigir bien una organización supone saber comunicar, y comunicar bien es una forma de dirigir una organización. Por lo tanto, debemos dar valor a este perfil, y me parece que los profesionales que se dedican a esta disciplina pues necesitan tener una formación avanzada que estoy convencido que, por ejemplo, en estos programas que está desarrollando la Universidad de Montemorelos, pues también se encontrará. Esto era todo. Muchas gracias. Queríamos darte las gracias por tu participación en esta primera masterclass, que no va a ser la última. Tenemos previsto preparar una cada semestre, o sea, 2 cada curso, y en alguna pues volveremos a coincidir y dar las gracias a todos los que han participado y con las preguntas que nos han hecho para ti. Muchas gracias, Ramón. Vamos a pasar al segundo invitado. Si el tiempo te lo permite y quieres permanecer conectado, pues será un placer, y si no, pues nos vemos en Pamplona. Muy bien, un saludo a todos y gracias por la atención. Hasta la próxima. Muy bien, hasta la próxima, Ramón.